En este segundo video vamos a recorrer los puntos centrales del texto de Yayo Herrero, Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible. El texto de Yayo Herrero está incluido en una revista que se llama Revista de la Economía Crítica, de Economía Crítica. Fue publicado en 2013 en un número especial llamado Pensar la Transición, y que recupera una serie de discusiones que tienen bastante que ver con la etapa posterior a la crisis del 2008, la crisis mundial del 2008, y cómo particularmente impactaron estos efectos de la crisis en Europa. La pregunta central del texto es sobre cuáles son las bases centrales que sostienen la vida humana, qué es lo que no funciona bien en el mundo de hoy y qué es lo que podría cambiarse. La autora va a plantear que estamos atravesando una crisis civilizatoria y que esta crisis es estructural y que deriva directamente del modo en que las sociedades occidentales construyen la cultura y la forma de organizar la vida, ¿sí? Plantea que el modelo de pensamiento moderno lo que tiene son cimientos patriarcales, antropocéntricos y capitalistas, y que esta arquitectura pone en riesgo aquellos equilibrios que permiten la vida humana, ¿sí? ¿Por qué ponen en riesgo los equilibrios que permiten la vida humana? Fundamentalmente porque es una sociedad que le da la espalda a dos dependencias: a la ecodependencia, es decir, a la necesidad de contar con sistemas físicos, con soportes biofísicos y con ecosistemas para poder construir la vida humana, y a la interdependencia, que tiene que ver con esta necesidad de que existan trabajos de cuidado, trabajos domésticos, también para hacer posible la vida humana. Otra plantear que la organización social capitalista le da la espalda a estas dos dependencias, construye un mito de la autosuficiencia, es decir, de que los individuos pueden satisfacer sus necesidades por sí mismos sin necesitar ayuda de otras personas ni sin necesitar a la naturaleza, y es un sistema que desconoce que existen límites, es decir, que la naturaleza en sí se puede agotar, los recursos naturales son agotables, y que al mismo tiempo la capacidad de las personas de brindar cuidados, de cuidar al otro, de realizar trabajo doméstico, también tiene límites. Existe una cantidad de horas disponibles durante el día, y que si también nos incorporamos en el mercado laboral remunerado, esa posibilidad de desarrollar buenos cuidados está amenazada. Entonces, la propuesta del autor a lo largo de su texto es problematizar aquellos sentidos comunes, mitos y ficciones sobre los cuales se basa la organización en el modelo capitalista, ¿sí? Entonces dice que para intervenir políticamente, para poder intervenir y poder pensar cómo modificar estas bases sociales, necesitamos primero analizar estos mitos, analizar cuáles son las ideas que median nuestras relaciones sociales y comprender cómo cambiarlas, ¿no? La primera idea sobre la que, según la autora, se construye el mundo occidental es una mirada dual sobre el mundo, que entiende a todo lo que nos rodea en términos de pares opuestos. Por un lado cultura, por otro naturaleza, por un lado mente y por otro cuerpo, ¿sí? Por un lado también el sujeto conocedor y por otro lado el objeto, ¿sí? Una forma de pensar el pensamiento científico. Y cómo esta dualidad implica sometimiento, al mismo tiempo que la naturaleza está sometida a la cultura y es pensada como sumisa, como autónoma. El cuerpo es pensado como una máquina que la ciencia puede desentrañar como una red mesurable. Además, estos dicotomías, estos dualismos, tienen un carácter generalizado que hacen que, como a la mujer se las tienda a asociar más a la naturaleza, esta quede más asociada también al cuerpo y por ende también sea objeto de sometimiento y de dominio de otros. Producto de esta visión dual, lo que se genera es una lógica de la naturaleza también como una máquina, y la idea de que mediante el pensamiento científico es posible comprender esta máquina que es la naturaleza, y pasa a vérsela como un reloj, como una red que puede ser medida, como un elemento que se rige a través de reglas abstractas, ¿sí? Pero en segundo lugar, otro mito que deriva de esta visión dual es la dualidad, como decíamos, mente-cuerpo, y de este modo el cuerpo queda de alguna manera deshumanizado, es decir, creemos que el ser humano, que nuestro ser más auténtico, más genuino, es aquel que se ubica, que se localiza en la mente. Y derivado de esta idea, todas aquellas actividades que están desarrolladas en relación a los cuerpos, en relación a cuidar los cuerpos, son devaluadas. Por eso la propuesta de mirar desde la interdependencia es justamente
superar la dicotomía mente-cuerpo y concebir a la persona como un todo, en el que se articulan mente-cuerpo, y que es al mismo tiempo vulnerable, finito, que es necesario, que necesita cuidados, que necesita vínculos con otros. Entonces, para la autora de esta mirada dual y de esta decisión mente-cuerpo, naturaleza-cultura, deriva asimismo una comprensión de la economía como un mecanismo que funciona con el único fin de obtener ganancia. Y esto es lo que ella va a procurar desarmar con las 4 ficciones que desarrolla ya en la segunda parte del texto. La primera ficción es la reducción de la producción a la esfera de lo mercantil, y cómo, al no medir la producción en términos de aquellos bienes y servicios que son necesarios para satisfacer necesidades, al no medir la producción en términos de bienestar humano, sino en términos monetarios, puede incluso ser productiva la destrucción, digamos. Lo productivo está construido a espaldas de aquello que es necesario para la sostenibilidad de la vida humana. La segunda ficción tiene que ver con la concepción de la tierra y el trabajo y esta idea de que siempre serán sustituibles por capital, ¿sí? Lo que plantea la autora es que con los avances tecnológicos se genera de alguna manera la ilusión de que siempre podemos aumentar la productividad y la capacidad de carga de la tierra, de los recursos físicos y también de las personas, como siempre aumentar esa productividad, y se desconoce que esto en algún momento puede llegar a un límite y que si pensamos que siempre podemos reemplazar esos recursos por capital, podemos reemplazar a las personas por tecnología, podemos reemplazar a la tierra, digamos, podemos aumentar la productividad de la tierra invirtiendo en tecnología, va a llegar un punto en el que esto va a colapsar la capacidad de soportar presiones tanto por parte del trabajo como de la tierra, va a alcanzar a sus límites. Nuevamente ligada a esta, la tercera ficción tiene que ver también con la productividad, con esta idea de que producir más siempre va a ser mejor, y es una crítica similar nuevamente a la que se plantea desde la economía ecológica y que veíamos en el texto de Martínez Alier, ¿sí? Si pensamos que la única dimensión de valor es la del precio, no vamos a incorporar entonces al agotamiento de recursos como una variable o a lo que es necesario para generarlos como una variable. Tampoco vamos a incorporar a la explotación de personas y los daños que pueden llegar a generarse en la mano de obra si siempre apostamos a la productividad. La tercera ficción es este deseo de que crezca la producción a cualquier costo sin tener en cuenta estos efectos negativos ni qué trabajos son socialmente necesarios, que es lo que realmente es necesario para sostener la vida. En cuarto lugar, tenemos la homologación de trabajo con salario y la idea de que solamente es trabajo aquello que hacemos a cambio de salario. Y como de esta manera se excluyen de esa definición todos aquellos trabajos domésticos que son imprescindibles para la reproducción, pero que no tienen un valor monetario. La autora cierra, luego de analizar estas ficciones, estos mitos, cierra el texto ya con un planteo más propositivo que tal vez no tiene que ver con un proyecto específico, con compilar una política o un modo de desarrollo que cierre en todo sentido, sino más bien con identificar aquellos condicionantes que tenemos en la vida humana actual y cómo estos condicionantes obligan a repensar esto que aparecen como mitos o ficciones, ¿no? En principio, tener en cuenta que inevitablemente hay que apuntar hacia un decrecimiento, así que esto no pasa por voluntad o no de las personas, sino que los límites físicos del planeta hacen que tengamos que pensar en la posibilidad de sociedades que sean más austeras. En segundo lugar, la apuesta por reconocer la interdependencia no como una condición de ciertos grupos o personas que son definidos como dependientes justamente, sino como una condición general de la vida humana y como la vulnerabilidad es constitutiva de la vida humana, que no queda reducido a una etapa, que todas las personas necesitamos cuidados de otros, tal vez más en algunos periodos de la vida, pero en líneas generales los necesitamos, y cómo este reconocimiento de la interdependencia lleva necesariamente a ampliar la noción de trabajo, aceptando que la sociedad en su conjunto todo tiene que ser responsable del bienestar y de la reproducción social de todos sus integrantes. En tercer lugar, plantea esto del reparto de riqueza, ¿no? Poder repensar nuestras formas de propiedad, cómo ligamos propiedad a acumulación y cómo alcanzar una manera de redistribución de la riqueza que tenga en cuenta las necesidades de todos, ¿sí? Todo esto en línea a construir un tipo de sociedad diferente en el que
valga la pena vivir y cómo esto implica un cambio en la hegemonía cultural, ¿sí? Trabajo colectivo, tareas pedagógicas que permitan resituar a los seres humanos como parte de la naturaleza, asumir esta dimensión ecodependiente de la vida y también resituar las relaciones entre personas, comprender el valor que tiene la reciprocidad, el apoyo mutuo entre personas. Entonces, la autora, para cerrar el texto, plantea que estamos en un contexto hostil, que existe una ofensiva neoliberal en gran parte del mundo y que al mismo tiempo existe creciente movilización en contra de esa ofensiva y que en este sentido la única salida es construyendo cambios de fondo profundos, no por atajos o soluciones superficiales, sino que lo que es necesario es tejer una malla comunitaria para poder realmente problematizar estas falsas dicotomías de las que hablamos y apuntar hacia un cambio en el tipo de sociedad, ¿sí? En donde la naturaleza tenga otro lugar, los cuidados tengan otro lugar, las emociones también tengan otro lugar, la relación mente-cuerpo sea pensada de otra manera y obviamente también las relaciones de los géneros, entre los géneros sean pensados de otra manera.